Bienvenidos a Programa Podcast, un podcast de Programa Tutos donde hablamos de diferentes temas relacionados a la computación, programación, inteligencia artificial y la vida de grandes personajes que hicieron todo esto posible. Y qué mejor manera de comenzar este podcast que hablando de uno de los personajes más importantes de la historia para la computación, uno de los padres de la computación y uno de los personajes más importantes de la inteligencia artificial, Alan Turing, uno de los genios más influyentes del siglo XX, cuyo trabajo cambió el curso de la historia y allanó el camino hacia la era digital en la que vivimos hoy en día. Alan Turing, un matemático, lógico y científico de la computación que dejó una huella imborrable en el mundo de la informática, pero cuya historia también está marcada por la adversidad y la injusticia. A lo largo de este episodio nos sumergiremos en la vida fascinante de Alan Turing, desde sus humildes comienzos en la Inglaterra del siglo XX hasta su trabajo crucial en la Segunda Guerra Mundial, donde sus habilidades fueron un arma secreta contra el enemigo. Exploraremos su visión innovadora de las máquinas y cómo sentó las bases de la computación moderna, con su concepto de la máquina de Turing. Pero también no podemos pasar por alto los desafíos personales que enfrentó y la persecución que sufrió debido a su orientación sexual, en una época menos tolerante. Bienvenidos a Alan Turing, más allá de la máquina. En la década de 1930, Europa se encontraba al borde de la guerra, y en medio de esta creciente tensión, Turing ya estaba mostrando su ingenio. Como un joven matemático, comenzó a trabajar en el problema de la criptografía y las comunicaciones seguras. Alan Turing entendió que las comunicaciones cifradas eran vitales para la guerra, y su enfoque en la criptografía lo convirtió en un recurso invaluable. Pero fue en 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, que Turing se unió al esfuerzo de guerra británico en Bletchley Park, un lugar secreto donde se concentraban algunas de las mentes más brillantes del país. En Bletchley Park, Turing y su equipo se enfrentaron al desafío aparentemente imposible de descifrar las comunicaciones enemigas, cifradas por la máquina Enigma, una máquina de codificación utilizada por los nazis. La máquina Enigma era un enigma en sí mismo, cambiaba su configuración diariamente y presentaba millones de posibilidades, pero Alan Turing y su equipo estaban decididos a resolverlo. A lo largo de largos y agotadores meses, Turing desarrolló lo que se conoció como la bomba de Turing, una máquina electromecánica diseñada para ayudar a descifrar los mensajes Enigma de una manera más eficiente. El trabajo de Turing y su equipo en Bletchley Park tuvo un impacto monumental en el curso de la guerra. Sus éxitos en la decodificación de mensajes Enigma proporcionaron información crucial a los aliados y contribuyeron de manera más significativa a su victoria. El legado de Alan Turing no se limita a la criptografía. Es momento de adentrarnos en uno de los conceptos más influyentes de Turing, la máquina de Turing. En la década de 1930, mientras trabajaba en problemas de lógica matemática, Turing desarrolló la idea de una máquina teórica que pudiera simular cualquier proceso de cómputo. Esta máquina se conoce hoy como la máquina de Turing. Fue una idea revolucionaria. Era una abstracción pura de una computadora, una máquina capaz de realizar cualquier cálculo que pudiera describirse de manera algorítmica. Los asombros de la máquina de Turing es que, a pesar de su simplicidad conceptual, tenía un poder teórico inmenso. Turing demostró que cualquier problema matemático que se pudiera resolver de manera algorítmica podría resolverse utilizando su máquina teórica. La máquina de Turing se convirtió en un punto de referencia en la teoría de la computación. Sentó las bases para comprender qué es realmente la computación y lo que una computadora puede y no puede hacer. La máquina de Turing no solo influyó en la teoría de la computación, sino que también fue precursor de las computadoras modernas. Sus principios fundamentales, como el almacenamiento de datos en cintas y la ejecución de instrucciones paso a paso, se convirtieron en pilares de la informática. Las computadoras que usamos hoy en día son herederas directas de la visión de Turing. Por esto, él es uno de los padres fundadores de la informática. Además, la máquina de Turing planteó cuestiones profundas sobre la inteligencia artificial y la capacidad de las máquinas
máquinas para imitar la mente humana. Sus ideas sentaron las bases para la exploración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. La máquina de Turing nos obliga a considerar qué significa realmente pensar y cómo podríamos aplicar este proceso en una máquina. A pesar de su simplicidad conceptual, la máquina de Turing es una de las ideas más influyentes en la historia de la informática y la tecnología. La prueba de Turing, propuesta por Turing en 1950 en su artículo Computing Machine and Intelligence, es un desafío audaz. Plantea la cuestión de si una máquina puede demostrar un nivel de inteligencia indistinguible de la humana durante una conversación. Esta prueba ha sido un faro en la investigación de la inteligencia artificial. Turing buscaba responder a la pregunta fundamental de si las máquinas pueden pensar como los seres humanos. En la prueba de Turing, un juez humano se comunica con dos partes, uno de los cuales es una máquina y el otro un ser humano. Si el juez no puede distinguir quién es quién en base a sus respuestas, la máquina se considera que ha pasado la prueba y ha demostrado inteligencia. Esta prueba ha impulsado la investigación en procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje automático y chatbots avanzados. Ha sido un estándar para evaluar las capacidades de las máquinas para interactuar de manera inteligente con los humanos. Aunque nadie ha creado una máquina que pueda pasar la prueba de Turing de manera indiscutible en todos los aspectos, este desafío ha llevado al desarrollo de asistentes virtuales, sistemas de recomendación y otras aplicaciones de inteligencia artificial que mejoran constantemente. La prueba de Turing es una meta ambiciosa, pero ha estimulado avances significativos en la inteligencia artificial. Cada vez estamos más cerca de crear máquinas que puedan conversar y comprender el lenguaje humano de manera sorprendentemente similar a nosotros. La visión de Turing y su prueba de Turing continúan siendo un faro en el campo de la inteligencia artificial, recordándonos que el objetivo de crear máquinas inteligentes y capaces de comprendernos sigue siendo un desafío emocionante y significativo. La vida de Turing también estuvo marcada por desafíos personales, devastadores y la persecución debido a su orientación sexual. En 1952, Alan Turing fue acusado de incidencia grave por mantener relaciones homosexuales, lo cual era ilegal en ese momento en el Reino Unido. Este capítulo oscuro de su vida personal tuvo grandes consecuencias. La persecución de personas LGBTQ y más en esa época era despiadada. Turing fue víctima de un sistema legal que lo discriminaba por su orientación sexual. Turing fue sometido a un proceso legal y condenado a someterse a una terapia de cura química que incluía la administración forzada de hormonas. Esta experiencia fue humillante y dolorosa para él. En 1954, a los 41 años, Alan Turing falleció en circunstancias trágicas. Oficialmente, su muerte fue catalogada como un suicidio por envenenamiento con cianuro, aunque las circunstancias exactas siguen siendo objeto de debate. La muerte de Alan Turing fue una pérdida inmensa. Su genio y contribución a la humanidad se vieron truncados prematuramente. La sociedad británica perdió a uno de sus más brillantes científicos debido a la intolerancia de la época. Fue una tragedia que destacó la discriminación y la injusticia que enfrentaron las personas LGBTQ+ en este periodo. En años posteriores, el legado de Alan Turing fue reconocido y honrado de manera adecuada. En 2009, el gobierno británico emitió disculpas oficiales por su tratamiento y en 2013 Turing recibió un indulto real póstumo. El perdón a Alan Turing fue un paso importante hacia la corrección de la injusticia histórica. Es un reconocimiento de su genio y contribución a la sociedad. En segmentos anteriores hemos explorado la vida de Alan Turing, desde sus logros pioneros en la criptografía hasta su trágica persecución y muerte. Ahora, en este último segmento, vamos a reflexionar sobre el legado duradero de Alan Turing en la informática, la inteligencia artificial y la sociedad en general. A pesar de los desafíos que enfrentó en su vida, el trabajo de Alan Turing sentó las bases para la revolución digital que vivimos hoy en día. Alan Turing es ampliamente considerado como uno de los padres fundadores de la informática moderna. Su concepto de máquina de Turing definió lo que significa computar y allanó el camino para el desarrollo de las computadoras tal y como lo conocemos.
Además, su influencia en la inteligencia artificial es innegable. Turing planteó la pregunta fundamental de si una máquina puede pensar como un ser humano, y esta sigue siendo un pilar en la investigación de la inteligencia artificial. La prueba de Turing que propuso para evaluar la inteligencia de una máquina sigue siendo un desafío en nuestro campo. Su trabajo ha inspirado generaciones de científicos de la computación. Además de su impacto en la tecnología, Turing también dejó un legado en la criptografía. Sus contribuciones en Benchmark allanaron el camino para la seguridad en las comunicaciones y la criptografía moderna. La decodificación de Enigma fue un hito crucial en la historia de la criptografía. Las técnicas desarrolladas por Turing y su equipo siguen siendo fundamentales para garantizar la seguridad de las comunicaciones en la era digital. En los últimos años, la figura de Alan Turing ha recibido un reconocimiento creciente. Su imagen aparece en los billetes de 50 libras en Reino Unido y su historia ha sido contada en películas, libros y documentales. Alan Turing fue un genio cuyo trabajo sentó las bases de la informática moderna, la inteligencia artificial y la seguridad en las comunicaciones. Su vida y su legado nos inspiran a seguir explorando los límites de la tecnología y a luchar por la igualdad y la justicia. Y así llegamos al final de nuestro primer podcast, donde conocimos un poco de la vida y el legado de Alan Turing, un hombre cuya mente brillante cambió el curso de la historia, cuyo genio allanó el camino para la era digital en la que vivimos hoy en día, y cuya visión audaz de las máquinas y la inteligencia artificial sigue impulsando la tecnología moderna. Alan Turing fue un verdadero pionero. Su influencia en la informática, la criptografía y la inteligencia artificial es innegable. Su legado perdura en cada línea de código y cada dispositivo que utilizamos. Pero la historia de Alan Turing también nos recuerda la importancia de la igualdad y la justicia. Su persecución debido a su orientación sexual nos recuerda cómo la intolerancia y la discriminación pueden afectar incluso a los más brillantes entre nosotros. Este ha sido Alan Turing, más allá de la máquina, un tributo a un hombre cuyo genio y coraje inspira a generaciones futuras. Que su historia nos motive a seguir explorando los límites de la tecnología y a luchar por un mundo igualitario. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.